poder compartirles este video después. Bueno, ya llenamos ahí la parte, es bien importante la información, incluso hasta el correo electrónico. Pongan su correo electrónico personal, por favor, ahí. Entonces, en determinado momento, jóvenes, nos vamos a dar cuenta que toda la información que se nos pide acá es una información bien práctica que normalmente lo vamos a encontrar en los datos, en la factura, en el documento de transporte y cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos llenando la DEVA, nosotros llenamos una DEVA por proveedor. Entonces, ¿qué significa? Que si un proveedor tiene 5 facturas, podemos hacer una sola DEVA. Pero si tenemos 5 proveedores, tenemos que hacer 5 DEVAs y pueden venir en una misma importación. Luego seleccione, dice el nivel comercial ahí, ¿correcto? Ahí pues hay en valoración, en algún lugar nos habla de los tipos de niveles comerciales que existen, ¿verdad? Si es distribuidor, si es mayorista, minorista y cosas así. Entonces vamos a poner esta cosa mayorista, vamos a poner. Y recuerden que este es el importador, pero si es una persona que solo está trayendo por una sola vez, seleccioname ahí de nuevo, por favor, el nivel, vamos a poner otro, ¿verdad? Y entonces ahí pondríamos, pero en este caso vamos a poner mayorista. No vamos a informar otro nivel comercial porque no hemos informado otro nivel y entonces lo vamos a dejar. Lo tenemos ahí. Luego nos viene la información del importador. Para esto tendríamos que ver la documentación de la factura, ¿verdad? La información. Normalmente en el encabezado de la factura vamos a encontrar todos los datos que se nos pide, porque la administración aduanera tiene la facultad para poderles pedir a ustedes esa información si ustedes no la están informando. Y de hecho, si no lo informan, no van a poder llenar la DUCA. Primero sería la razón social. Luego les va a pedir la dirección, les va a decir que digan en qué ciudad es, el país, un correo electrónico, un teléfono o un fax. O bueno, el fax ya muy pocas personas utilizan este instrumento. Ahora es el correo electrónico. Por eso es que el correo electrónico es muy importante. Y al igual que el importador nos pide la condición comercial, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí, ahorita los jóvenes que me están apoyando en la clase están llenando esa información. Para efectos de clase, en el correo electrónico del proveedor nos vamos a inventar un correo. Inventate un correo. R. Cardona, pone. @gmail.com. Nivel, ahí, condición comercial. Ahí en condición comercial le vamos a poner que es un distribuidor. Y luego otra condición nos informa porque no estamos informando eso. Información de general de un intermediario. Por ejemplo, si fuese un corredor, una persona que se dedica a vender por cuenta de otro. Entonces aquí tendríamos que poner, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de alguien que está haciendo una intermediación, pero en este caso no lo vamos a llenar, vamos a bajar, ¿verdad? Características de la transacción. Lugar de entrega. En este caso se mencionaba que la compra fue hecha en North Carolina, ¿verdad? Entonces vamos a poner ese dato. Ok. Luego nos pide el país. Después nos pide Incoterm.
nosotros tenemos que mencionar que Inconter, y ahí estamos ahí, vamos a pensar que este es un fork, y pone la versión. Aquí les pregunto a ustedes, ¿qué versión de Inconter se está utilizando hoy día? ¿Me escuchan, jóvenes? Es WordLib. No, estamos hablando de la versión, o sea que la última versión es la versión 2020. Recuérdense ustedes que los Inconter se revisan cada 10 años, ¿no? Ahorita estamos en una versión 2020, entonces ahí vamos a poner 2020. Es la versión de Inconter, porque los Inconter tuvieron un cambio y hay que informarlo. Roy, se puede poner ahí cualquier convenio de los Inconter, 2010 o solo 2020. Sí. Lo que pasa es que en este caso, recordemos que actualmente se está trabajando con 2020. Si nosotros hubiésemos estado en un tiempo donde estábamos en el tiempo de cambio de los Inconter, como decir enero 2022, que fue cuando entró en vigencia, creo, no, 2020 entró en vigencia, ¿verdad? Y estuviéramos en enero 2020 y tuviéramos hecho una negociación 2019, entonces hubiéramos tenido que poner la versión 2019, porque estamos trabajando con la versión 2020. Entonces ya no, las condiciones de Inconter han cambiado en algún sentido, ¿verdad? Siempre siguen siendo en algunos casos los mismos, pero en el caso de 2020 tenemos DPU, que es el nuevo cambio, pero la versión que se utiliza es 2020. Sí, sí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, bueno, ahí nos pide número de contrato. En este caso podemos informar el número de la factura. Después, fecha de la factura. Entonces, como pusimos que la fecha de registro era hoy, le vamos a poner 7 de marzo. Ese es el momento en que usted realizó el contrato. Fecha de envío, pónganle 12 de marzo. Ah, no. Seleccione, dice, forma de envío. Entonces, acá en valoración se recuerdan que hay una parte de la clase que nos dice cómo pueden ser los envíos parciales, totales y cosas así, ¿verdad? Normalmente es un envío total. Luego nos dice pago efectuado. O sea, si fuese de contado sería sí, si sería el crédito sería no. Y recuerden ustedes, bueno, dale Roberto, por favor. Después dice forma de pago y nos habla de cuáles son las posibles formas. En el momento de que ustedes hacen la declaración o la DUCA, les van a pedir cómo hicieron el pago, o sea que tienen que presentar un documento de la forma de pago. Entonces vamos a poner que en este caso fue un giro bancario. Luego, si hubiéramos especificado otra forma, recuérdense que hay, ¿cuáles son las formas de hacer pagos? Hay pagos directos y pagos indirectos, ¿verdad? Entonces aquí, si nosotros informáramos otra forma de pago, posiblemente estuviéramos utilizando una condición de eso, ¿verdad? Un pago a través de otro medio. Entonces, en ese caso no vamos a informar nada. Después nos dice lugar de entrega. Lo primero que tenemos que llenar es donde dice seleccione el país de exportación. Ya, eso, porque si ustedes se fueran al lugar de embarque, no se lo va a mostrar. Entonces vamos a llenar primero país de exportación, después vamos a país de embarque y luego vamos a ir al otro lado, Roberto, ahí el que sigue, y ahí en la lupa vamos a buscar y ya nos va a mostrar algunos lugares. Entonces, en este caso, estos son como decir los puertos, ¿no? Aquí tenemos que seleccionar el puerto de donde está saliendo la mercancía. En este caso, si salió de Miami, nosotros teníamos que seleccionar o buscar cuál es el puerto que se nos está, donde estamos saliendo, ¿verdad? En algún momento, si ustedes quisieran llenar ese inciso 20 primero, no se los va a permitir.
Después nos habla de la fecha de exportación. Entonces, nosotros pusimos el 12 de marzo, ¿verdad? Esas compras. 12 de marzo. Luego, abajo nos dice moneda. Allá en el acuerdo o en el recauca, artículo 200, artículo 9, nos habla de las conversiones monetarias. ¿Y por qué? Porque la declaración de valor se tiene que llenar para nosotros en Centroamérica en pesos centroamericanos, ¿verdad? Pero la factura pudiese venir en euros y aquí tendríamos que informarlo. En este caso vamos a poner que son dólares. Y nos pide la tasa de cambio. La tasa de cambio normalmente que se utiliza es la tasa de cambio oficial del día en que se está haciendo el registro. Vamos a poner por hoy esa tasa de cambio que el compañero acá nos puso. Luego, si continuemos, tenemos acá, vamos a trabajar ya con lo que es la factura. La factura o esta sección se puede llenar de diversas formas. Vamos a entrar donde dice agregar factura. Allí nosotros tenemos una situación. Primero tenemos que informar de nuevo el número de documento, en este caso la factura. La fecha que dijimos que era 7 de marzo. Luego, aquí es bien importante tomar en cuenta una consideración, ¿no? Si nosotros nos vamos a agregar ítem, lo que nos va a pedir es que agreguemos ítem por ítem. Y es un trabajo bien tedioso hacerlo desde la plataforma. Pero la plataforma tiene una habilidad y es que les permite a ustedes hacer una hoja de Excel para después subirla. Entonces, por hoy vamos a ver, solo vamos a ver esta sección. Y cuando les da esto, van a hacer donde dice descargar formato. Una vez que esté descargado el formato, lo vamos a trabajar. Entonces, como sugerencia, yo siempre les digo a los estudiantes que debemos de conseguir este formato, tenerlo y luego lo vamos a llenar. Entonces, en la declaración de valor, lo primero que se nos va a pedir es la información. Entonces, el primer campo que tienen ahí está relacionado con la información de los ítems, ¿no? O sea que si una factura trae 11 ítems, vamos a tener el ítem 0001, porque dice que tiene que tener 4 dígitos, o sea que no vamos a poner 1, tiene que tener 4. Entonces, y después vamos a llenar una forma. ¿Vos te hiciste la hoja? Sí, cárgalo. Se cerra eso. Ahorita el compañero que me está ayudando va a subir la hoja de Excel que él ya la tiene preparada. Entonces vamos a ver el formato y después vamos a ver cómo se carga. Pero la idea es que ustedes, jóvenes, aprendan a que tienen esa herramienta o tienen esa probabilidad, ¿verdad? O esa condición, ¿no? En este caso, tiene que cambiarlo. Ok, entonces aquí el compañero nos está mostrando cómo quedaría el formato lleno, porque él ya hizo el Excel. Ahora, vamos a ver una cuestión. Ahí hay una columna que nos está dando un problema y es el estado de la mercancía. Ahí hay que poner, si nos vamos al catálogo, vamos a ver que nuevo es NU, no UN. Entonces, ahí, pero ese es un error del formato. Entonces, eso habría que corregirlo, pero el problema es que nosotros no podemos corregir el formato de que se tiene que subir porque nos padre un error. Entonces, lo vamos a hacer la corrección manualmente. Lo primero que se haría ahí sería borrarlo. No, borrar.
Ahora escribí NU. Bueno, ok, vamos a ver, dice, ese es un error que tiene este catálogo. Así es, o alinearlo aquí a la izquierda. Entonces la forma de corregir ese error es copiándolo desde el catálogo. Entonces ya tenemos el Excel, lo vamos a guardar. Sí, pero guardar en descargas. ¿Cierto? Pues cerrar. Vamos a Page. Entonces, vámonos a donde está la factura. Y ahí vamos a darle cargar Excel. Vamos a seleccionar el archivo, lo vamos a cargar. Y si ustedes se fijan, en este caso nos dio una serie de errores, pero dice que dice ahí el modelo, dice. Los modelos. Ok, entonces, borrarlo. Andate el archivo, andate el archivo. Y ahí ponerle modelo 01, 02, 03, 04. Ahí les dio un error y es que tiene que informar un modelo. No, solo pone 1, 2, 3, 4. Abajo. Ya, para abajo. No, pero dale, sí. Dale, pues. Falta uno. Ahora guardarlo y vuelvo a subir. Entonces, vean, este formato es uno que proporciona la página de Facebook. Les va a pedir una partida, copiar la misma partida. Sí. Entonces, aquí ya estamos haciendo una combinación incluso de otras clases, ¿verdad? Porque ahí tienen lo que es nomenclatura, ¿no? Clasificación arancelaria. Tienen que conocer de eso para llenar este formato. Vamos a ver, va a intentar de nuevo el compañero cargar el Excel, que ya corrigió. Y si se ven, ya no hay errores porque tiene toda la información. Confirmar. Confirmar. Está ok. Y ya miramos pues el detalle de todos los ítems que se subieron. Ahora, en esta condición tenemos opciones que podemos utilizar. Nos equivocamos en un ítem, entonces nosotros lo podemos corregir donde está el lápiz. Lo podemos, si lo estamos haciendo manualmente, vamos a poder copiar si es un ítem que es la misma información y lo único que nos va a cambiar es el precio unitario. Podemos copiar el ítem y nos va a duplicar ese para no estarlo escribiendo. Y la otra es, la lupa es para verlo. En este caso, ya está listo. Vamos a ver qué opciones tenemos arriba, Robert. Confirmar. ¿Sí? Le dice que está excelente y nos regresa, ¿no? Entonces aquí, jóvenes, ya nos subió el documento, ya la información del documento está ahí. Y ahora vamos a ver las condiciones de la transacción. Y es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a recordar lo de la clase de valoración, ¿verdad? El valor de transacción, las restricciones. Entonces, una dice, en las primeras circunstancias para aceptar el valor de transacción, dice que no existen restricciones a la cesión o utilización. Si existiese, tenemos que decir que sí. Si no existe, vamos a decir que no. En este caso, vamos a poner que no. Y si hubiéramos puesto sí, tenemos que indicar cuál es la restricción. Depende de la venta de una condición de contraprestación. Si nosotros sabemos que con depende, tenemos que colocar sí, si no, pues no. Y ahí vamos a ir viendo. Entonces, si analizan ustedes, toda esta sección está relacionada con informar lo que el acuerdo de valoración nos dice, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? Entonces, por ahorita vamos a poner que no existe vinculación y eso, ¿verdad? Después nos dice determinación del valor. Ya tenemos la suma que debería ser el valor de la factura. Y entonces dice pagos indirectos que existiesen porque de repente le dieron una factura con un valor, pero usted hizo un pago indirecto y eso tiene que sumarse al valor de la factura, pero en este caso no existe.
Luego, adicionales, artículo 8, vean. Y vamos a comenzar a revisarlos y nos vamos a ir a buscar dónde está transporte. Ahí van a informar el valor del transporte. Tendrían que tener. Y recuerden ustedes que en algunos momentos, si nosotros desconocemos el valor del transporte o el valor del seguro, vamos a aplicar lo que por regla hemos hecho en Honduras por mucho tiempo, 10% para el transporte, el 1.5 para el seguro. En este caso van a calcular el 1.5 para el seguro. Roberto, 1.5 para el seguro. Okay. Debería haber salido de ahí. Ok. Entonces, aquí el compañero ya puso cuánto era el flete, le puso que 100, ahora está calculando cuánto sería el seguro en base al 1.5%. Ok, después, la nota interpretativa del artículo 1, vean que si existen gastos de construcción, transporte del puerto posterior a la importación, y pues ahí no vamos a informar nada. Y por último tenemos el valor en aduanas. Entonces nos vamos a ir hacia arriba, Roberto, por favor. Ya hemos llenado, básicamente es eso. Entonces, ojo con esto, y vuelvo y repito, aquí vamos a únicamente hacer la condición de validar información. Vamos a validar la información y vamos a ver qué errores nos tira. Entonces, si ustedes se fijan, allí a Roberto le está pidiendo, dice que requiere un valor de registro que vendría a ser el mismo RTN en este caso, ¿no? Y vamos a ver si hubiese un error diferente y eso. Entonces, si se fijan, en el caso del compañero Roberto acá, solo le dio un error. En mi clase lo que pretendo es que ustedes lleguen hasta este punto. ¿Por qué razón? Porque hasta este nivel, con el hecho de validar, la información no está quedando grabada en el sistema de PES. Entonces, esto sería básicamente lo que se llena en lo que es la declaración de valor. ¿Tienen alguna pregunta? Roy, en el caso de cuando no se llena una casilla, no ocasiona sanción. Siempre le va a dar el error, le va a decir que tiene que declarar algo. Si es de carácter obligatorio, por ejemplo, cuando estamos hablando de la información del lugar de embarque, el importador, el exportador, le va a dar un error. Si fuese en la parte donde estamos hablando de las condiciones de transacción que está relacionado con el artículo 1, también le va a dar error y se lo va a marcar así en rojo. Ok. Lo otro, cuando se llena todos los ítems en Excel, Roy, la clasificación, ¿la da el sistema o lo tiene que poner uno? No, se tiene que poner uno. Por eso les dije que esta clase nos muestra lo interesante de lo que es y lo importante que es la clase de valoración, porque aquí venimos a hacer una relación con Recauca, con Cauca, con nomenclatura arancelaria. Nosotros hacemos la clasificación o tenemos que saber la parte merciológica, tenemos que saber la parte de nomenclatura, porque tenemos que estar seguros de la declaración. Hay un problema que actualmente se da. Usted puede apegarse al artículo 817 de 2020, creo que es, o 2018, donde usted puede hacer una corrección de la DUCA y si eso no afecta a impuestos, no hay multa. Pero si usted comete un error en la DEVA, no hay manera de quitarse la multa. O sea que cuando usted llena la DEVA, usted tiene que estar muy claro con la información que está declarando. Oh. Roy, lo otro,
Ajá. Sí, Dígame, dígame. Una pregunta, los que somos estudiantes del League Joel, eh, también obtendremos el video grabado. Yo se lo voy a compartir. Yo se lo voy a compartir porque yo estoy grabando ahorita la clase e incluso si ustedes tuviesen la necesidad de volver a hacer esta práctica, yo les voy a compartir el documento que mis estudiantes están utilizándolo y nos vamos a poner de acuerdo con el hijo él para, volviendo de Semana Santa, hacerlo en la hora clase de ustedes. Está bien, Lick, gracias. Hijo él, me hacía una pregunta, me decía. ¿Qué sucede cuando hay varias facturas y los tiene diferentes psicoter? ¿Cuál se registra? Bueno, ahí tendríamos que ver. Es una pregunta que yo le hice a la administradora de aduanas de aquí de Tegucigalpa y entonces la pregunta es que es un tanto complicado, pues, ONA deberían de hacerse diferentes DEVA con el del mismo proveedor, una con cada Inconter, pero normalmente si tenemos el mismo proveedor es casi seguro que vamos a tener el mismo Inconter. Pero si tenemos diferente proveedor, es la posibilidad de que existan diferentes Inconter. Y lo aclaré al inicio. Puedo hacer una DEVA para varias facturas de un mismo vendedor, pero no puedo hacer una DEVA para diferentes proveedores o diferentes vendedores. Entonces, por cada vendedor o por cada persona que me venda mercancía, tengo que hacer una DEVA diferente. Entonces, ahí se resuelve esta situación. Lo otro, Roy, cuando cobran el STD, el acumulado, me he fijado que aparece ahí STD y otras veces aparece DEVA. ¿Sabe cómo es eso? Hay un valor que la administración aduanera cobra y honestamente no sé cuál es el criterio de eso. No, como no es mi campo, no he investigado. Ya Sí, en mi trabajo, pues como yo no me dedico a esta parte, sino que mi trabajo más es atender un cliente de RIF y el cual no está obligado a hacer DEVA, entonces no me involucro mucho. Para efectos de clase sí me he preparado para enseñarle a los estudiantes sobre eso. Correcto. No, sí, no, es importante que los muchachos, por lo menos ahorita con esta presentación, cuando ya van a hacer la práctica, como le estaba diciendo, ya tengan una idea cuando se los esté explicando dónde van a hacer la práctica. Porque a veces lo que sucede, y es que no lo ven en la universidad, claro, no lo veamos porque no tenemos todavía esa opción de laboratorio, ya ponerlo en práctica al 100%. Por eso es interesante esto, y yo hubiera querido que todos los de la clase lo estuvieran recibiendo, pero con la opción que dice que va a ir a dar alguna charla en la clase que a la hora que yo la doy es excelente para que estén todos y puedan llegar. Ok. Perfecto, Lick. Yo creo que es una práctica muy interesante la que usted y yo estamos elaborando, enseñándoles a los estudiantes esta herramienta, porque este conocimiento, como les digo yo a los estudiantes, ¿no? El conocer sobre este tema y el simple hecho de saber cómo se llena una declaración de valor, a ustedes les puede dar trabajo. ¿Verdad, Lick? Sí, y esto es bien Perfecto, delicado de eso, como lo había dicho, lo menos la DEVA sí tiene opción para hacer correcciones, ¿verdad? No, la DEVA sí, usted puede hacer una corrección a la DEVA. El Excel que me mandé ayer de la DUCA. Ahorita, jóvenes, no se desconecten todavía porque les voy a mostrar otra cosa. Igual que a mis estudiantes, y esto es nuevo para ustedes, así que estoy hablando con mis estudiantes ahorita. Vamos a ver un formato de DUCA, el que se está utilizando de forma armonizada. ¿Qué significa eso? Que los países del área centroamericana lo están utilizando. ¿Y cuántos países tiene el área centroamericana todo esto? Y la pregunta es para los que están en línea también. Jóvenes,
No puedo creer que no me puedan decir eso. Aquí dicen que son 5 países del área centroamericana y los que están en línea, ¿cuántos países son? Hay 6 países en el área centroamericana que están utilizando esto y Belice que lo está utilizando, pero no sé, bueno, no sé hasta qué manera, porque incluso esta DUCA que les estoy mostrando, quien la publicó fue Panamá. ¿Qué significa? Que Panamá ya está en el juego y ustedes miran las banderas ahí y ¿cuántas banderas hay? Hay 6 banderas. O sea que el área centroamericana ahora ya podemos decir que somos 6 países. Hay que cambiar la bandera de Honduras, ¿verdad? Ya no son 5 estrellas, sino que tienen que ser 6. Ok, cuando nosotros preparamos el trabajo para hacer un registro, lo primero que deberíamos de hacer es la información de la DEVA. Una vez que tenemos la información de la DEVA, nosotros deberíamos comenzar a trabajar con la DUCA. En algunos casos, jóvenes, hay empresas que no tienen herramientas para llenado de DUCA y se utiliza el sistema SARA uno por uno. ¿Qué significa esto? Que vamos a agregar ítem por ítem allá, ¿verdad? Pero en este caso solo les voy a mostrar a grosso modo el llenado de la DUCA. Primero nos hablan de una identificación, ¿verdad? Hablan de razón social. En este caso, pues, ahí deberíamos de tener lo que es la información del exportador. Luego, en la siguiente sección, en la sección 5, que está abajo, es la del importador. Luego abajo es el declarante. Después, a la izquierda, a la derecha, nos habla de una referencia a DUCA, la fecha, aduana de registro, aduana de salida, aduana de ingreso, aduana de destino. Entonces, ahí es información que se va a tener que ir generando al momento que ustedes hacen, ¿verdad? Ya vimos que la aduana de ingreso, hablamos de Cortés, si ese es el trámite en Cortés, va a ser la misma aduana de salida. Si habláramos de ingreso, la aduana de Cortés. Y si hablamos de aduana de destino, si estuviéramos haciendo un tránsito. Más abajo, ahí tenemos lo que es país de procedencia, país de exportación, país de destino y eso. Entonces, si ustedes analizan esta información, básicamente viene siendo casi la misma que nosotros llenamos allá, ¿verdad? Aquí de abajo tenemos también el 19, nos habla de un código, un nombre y modo de transporte. Ahí, pues, el código del agente aduanero y esas cuestiones. Luego, más abajo, número de identificación, dice de licencia de conducir, cuando estamos hablando de tránsito, si se está informando la información del transportista, al lado derecho, dice unidades de transporte, país de registro, estamos hablando de los auxiliares de la función pública en su modalidad de transportista. Ellos tienen un registro y están registrados, ahí tendría que informarse. Después vamos a la parte que nos interesa a nosotros y es la parte de valoración, ahí en la línea 25. Ahí, Roberto, por favor. No, ahí. Entonces, vean, en esta sección nosotros tenemos que ver una condición y es que aquí a la izquierda nos va indicando cuál es la información o de quién corresponde. En este caso dice valoración, valores totales. O sea que aquí usted va a agarrar el valor total de la transacción y tiene que ver en qué tipo de Incoterm está mencionándolo y lo tiene que informar y tiene que poner el total de la factura, el gasto del transporte, los gastos de seguro y otros gastos. En este caso, ya sabemos, si tenemos valor FOB y tenemos el documento de transporte, lo único que nos hace falta es el seguro. Y si no tenemos el conocimiento, no tenemos una constancia de seguro, la autoridad aduanera de oficio calcula el 1.5% de eso y se lo suma a su valor en aduana. Luego le da el valor total en aduana, le dice toda la tasa cambiaria y eso. Más a la derecha les pide peso bruto y peso neto, que viene declarado en el documento de transporte y en algunos momentos en la factura. Les habla de la liquidación general, o sea que aquí
es donde se declara lo que se paga de derechos arancelarios, impuestos selectivos al consumo, impuestos sobre venta, y bueno, y los tipos de impuestos que se paguen dependiendo del tipo de mercancía, pero este es de forma general, o sea, global. Luego, en el de abajo, ya lo vamos a ver de una manera individual, o sea que aquí se va a declarar ítem por ítem. Si en la declaración de valor tengo 11 ítems, vamos a tener 11 ítems en la DUCA. Entonces, aquí no me voy a detener mucho, continuamos. En ese, si ustedes se fijan, ya sean mercancías, después nos habla de documento de transporte, ¿de qué? Soporte. Documentos de soportes, ahí habla de la factura y todos los documentos que se tienen que presentar. No. Observaciones y la firma. Entonces, vamos a ir a la siguiente página donde dice DUCA formato anexo. Si nosotros tenemos 11 ítems, en la primera parte donde hablaba de mercancía, vamos a poner el ítem 1. El ítem 2 lo tendríamos que llenar en el formato de DUCA, ¿verdad? Ahora, en el sistema, SARA es diferente, pero lastimosamente no tenemos por este momento, porque está en una situación de negociación y de permisos y cosas así, el sistema SARA. Posiblemente para el próximo periodo tengamos un avance en eso y ustedes van a tener tal vez la oportunidad ya en la clase de práctica aduanera, tal vez, de ver el llenado de una DUCA completo. Entonces, para efectos de clase y para efectos del tema del día de hoy, nos vamos a quedar por aquí. Yo sigo conectado para poder contestarles a las preguntas o inquietudes que tengan. Para efectos de mi clase, esto lo vamos a volver a ver el día de mañana más a detalle, vamos a ir viendo, pero ahorita, como les digo, esta parte es únicamente de conocimiento para que ustedes aprendan y sobre todo para que investiguen qué información necesitan para llenar una DUCA y qué información necesitan para llenar una DEVA. Pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, en este caso, jóvenes, la intención es de generar en ustedes la inquietud y que investiguen. ¿Tienen alguna pregunta? No sé, Joel, si usted quiere aportar algo. No, yo creo que no es lo mismo manejar la teoría que a veces uno les explica a ellos, como ya tener el documento, tener el formato, así como lo está explicando. Yo a ellos les digo esto, miren, no soy experto ni en llenado ni en DUCA, ni en llenado en DEVA, pero la normativa uno la maneja teóricamente, y así como ellos también se la van a aprender teóricamente, pero ya el llenado, uno les dice, es otro rollo, es otro mundo. Hay que tratar de hacerlo de una manera, como lo dice ahí, sin cometer muchos errores, porque cada error ocasiona una multa. Por eso es bueno este tipo de charlas o que se dan para que el estudiante, cuando ya vaya a hacer la práctica, por lo menos tiene una idea, ya conoce el documento, por lo menos puede decir, ¿y usted maneja? No lo manejo, pero sí en clase nos enseñaron algunas cosas ahí para poder hacer el llenado. Claro, ya cuando esté practicando, ahí es donde se vuelven prácticamente expertos, porque hay muchos que son muy buenos para el llenado de esto, ya inclusive con los ojos cerrados lo hace, pero siempre y cuando teniendo la precaución, porque todo esto es 2 salarios mínimos, que es lo que se supone estamos peleando, que son sanciones demasiado drásticas por algo un error que no ocasiona fraude al fisco. Y eso hasta yo les he dicho que el Estado no lo va a quitar porque les está generando 300 millones en el presupuesto del Estado de ingresos. No lo van a quitar. Entonces lo que tiene que hacer uno es tener cuidado en el llenado. Pero Roy, sí, yo creo que gracias por la charla, está excelente. Me dice que van a haber algo otras. Vamos a tratar de que otros grupos también se incorporen, más que todo para la enseñanza y aprendizaje y práctica.
Y gracias, Roy. Siempre le voy a agradecer por haber dado esta charla al grupo. De hecho, jóvenes, tanto en mi aula como los que están en línea, nosotros con el hijo de él trabajamos coordinadamente. ¿Qué significa eso? Que tratamos de enseñar lo mismo y a veces depende de las facilidades que tenemos, ¿verdad? Pero es muy importante, como él dice, tenemos que aprender. Yo siempre les digo a ustedes que ustedes están siendo preparados para ser investigadores, no para estar solo sentados en un escritorio y llenando esto, sino que ustedes tienen que fomentarse el criterio de investigación. Una de las condiciones, como lo explicaba el hijo de él, el ingreso de aduanas, lastimosamente, a veces lo versan sobre una condición de cuántas multas puedo imponer. Y un error en el llenado de este documento, ahí no hay manera de quitarse la multa. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que estudiar mucho sobre esos temas, sobre los Incoterm. ¿Qué nos está diciendo cada Incoterm? Yo les digo a ustedes, para efectos de la clase de valoración aduanera, el Incoterm me dice qué está incluido, qué tengo que considerar como valor en aduana dentro de cada Incoterm. Entonces tengo que aprender y tengo que aprender a que una cosa es el origen y otra cosa es el destino. Si voy de origen a destino, multiplicar y sumar. Si voy de destino a origen, dividir y restar. Eso me dice la matemática que yo tengo que aplicar en valoración aduanera. Pero cuando digo esto, no significa que es así, está escrito en piedra. Hay diferentes formas de hacerlo, pero todo depende de lo que ustedes logren investigar de cada uno de los puntos que se les muestran. En clases, por ejemplo, yo he detectado, y no sé si el hijo de él lo ha detectado también, que los estudiantes no están haciendo una lectura apropiada del material y se confunden. Cuando les decimos que es un CFR, un CPT, ustedes deberían de saber que lo que está incluido es el flete. ¿Qué les hace falta para llegar a CIR? Les falta nada más el seguro. Pero para poder calcular el seguro en función de un porcentaje, necesitan conocer FOB. Entonces tienen que restar el flete. Y si no tienen el flete, ¿cómo lo van a hacer? Es cuando comienzan esas situaciones de que ustedes tienen que pensar, divido, resto, busco el valor, lo resto o voy a sumar. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad, Lick? Correcto, así es. Por eso a ellos yo les hago hincapié que tienen que tener cuidado cuando en el asunto del valor está incluido o no está incluido. Si lo voy a sumar o lo voy a restar. Y siempre les he dicho, lean el material, léanlo, aunque sea, uno lo va a explicarse, uno lo que hace es explicárselo para que después ya el conocimiento se adquiera mejor. Pero de las cosas más importantes es, si yo me aprendo el material como antes, que el alumno antes se aprendía el material, que lo manejaba muy bien. Tal vez el problema era que no se analizaba muy bien, porque ya en la práctica hay que recordar que en asuntos de aduana la interpretación que se le va a dar a cada una de las cosas es importante. No es que va a tener la razón uno como auxiliar o la aduana como autoridad. No, no. Por eso se van a poner en, en pláticas entre la administración y el importador de algunas situaciones que no se ponen de acuerdo. Eso lo dice el acuerdo. Como les digo, no soy yo, el acuerdo lo dice. Exacto. Recuerden que en el acuerdo dice que el importador tiene el derecho a que la aduana le informe por escrito qué forma han utilizado para hacer la valoración de su mercancía. Hay un artículo, ¿verdad? También ustedes tienen el derecho a preguntar y no por el hecho de preguntar les van a imponer una multa. Si hay problemas de valoración, usted puede solicitar el retiro de la mercancía poniendo una garantía y pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los artículos que nos dice eso? No solo es uno. Entonces, de eso se trata, como dice el hijo él. Se trata de leerlo, pero sobre todo aprender a analizar lo que yo les digo al inicio de la clase. Mi clase no es difícil, jóvenes. Lo único difícil que tiene mi clase es que tienen que aprender a analizar. Y el hijo él les dice lo mismo.
Sí, sí. Bueno, por tiempo, pues vamos a tener que cerrar la clase el día de hoy aquí. Agradezco a los participantes de la clase de Luis Joel por su participación y voy a buscar la manera de compartirles el video, jóvenes, para que lo puedan ver, ¿verdad? Le voy a pedir aquí a los compañeros de ustedes que me ayuden a bajarlo para compartirlo. Muchas gracias, Lick. Bueno, buen día. Bueno, gracias, Roy. Ok.